Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, un cambio en una política contable genera, ¿no es cierto?, tal como lo señala la resolución 3, genera ir al origen, eso se llama retroactivo. Hacemos los cálculos, nos proyectamos hacia adelante con el cambio en la política contable, luego nos posicionamos en el año en que está el cambio, hacemos el ajuste y tratamos al activo como si siempre lo hubiéramos tratado, por ejemplo, a 4 años. Y eso se cumple matemáticamente. Entonces, es importante entender que un cambio en una política contable tiene efecto en los saldos iniciales, en la cuenta resultados acumulados, siendo esta cuenta una cuenta patrimonial. Tanto así, ¿no es cierto?, que dice que no afecta el resultado del periodo, sino no afecta el resultado del periodo, afecta el resultado acumulado. Entonces, la norma se aplicará para la determinación de las políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en esta. ¿Qué son las políticas contables? Son principios, bases, convenciones, reglas, procedimientos específicos adoptados por la municipalidad para el registro de los hechos económicos, preparación y presentación de los estados financieros. Las políticas contables principales son las establecidas por la Contraloría General de la República y corresponden a las señaladas en la normativa o en otros documentos complementarios. Esos otros documentos complementarios sería la resolución 16 del 2015 actualizada. También sería la NIC-SP, ¿no es cierto? La NIC-SP, la oficial donde está la fuente. Si la Contraloría General de la República no ha definido una determinada política contable, la municipalidad deberá establecerla formalmente, informando de ello al órgano contralor. Entonces, por eso es que es necesario conocer la fuente, porque si usted, ¿no es cierto?, quiere incorporar una nueva política, la experiencia, lo que usted debería hacer es ir a la NIC-SP y leer ahí y ver con cuál de los contenidos se identifica y entonces hacer la propuesta a la Contraloría. Entonces, la normativa, en ausencia de una política contable, la municipalidad deberá usar su juicio profesional en desarrollar y aplicar una política contable para suministrar información que sea relevante a efectos de rendición de cuentas y necesidad de los usuarios para la toma de decisión. Que sea fiable en el sentido que los estados financieros representen de forma fidedigna la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivo de la municipalidad. También que cumplan con las características cualitativas de los estados financieros, siendo estos oportunos, comprensibles, comparables y verificables. Cuando uno lee esta parte de política contable, hay que tener cuidado porque los contenidos, ¿no es cierto?, al parecer fueran muy teóricos, pero en realidad no lo es. Mire, ¿por qué no lo es? Porque dice que representen de forma fidedigna, esta parte aquí, lo podrían marcar, representen de forma fidedigna la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivo de la actividad, que representen de forma fidedigna la situación financiera. ¿Cuál es la situación financiera? El balance. El resultado, el estado de resultado y los flujos de efectivo de la municipalidad. El flujo efectivo son, ¿no es cierto?, la actividad de operación, de inversión y de financiamiento. El estado de resultado es los ingresos y gastos. Y la situación financiera son el balance. Y en el balance, ¿qué es lo que tenemos? Activo, pasivo, patrimonio. Entonces, que representen de forma fidedigna. Entonces, ¿cuándo se justifica un cambio de una política contable? Una política contable se justifica cuando
el elemento del estado financiero representa lo que no es. Por ejemplo, ¿cuándo representa lo que no es? Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un terreno. Mire, este es un ejemplo, un buen ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un terreno y usted decide ahora, a la fecha de la convergencia, valorizarlo tal como dice la normativa. Dice que posteriormente se va a reconocer a valor razonable. Y la misma resolución, estoy hablando de propiedad de inversión, dice que la medición posterior de una propiedad de inversión se reconoce a valor razonable, siendo el valor razonable el avalúo fiscal o la tasación comercial. Usted está viendo, usted decidió la tasación fiscal. Sin embargo, entre la tasación fiscal y la tasación comercial hay una tremenda diferencia. Entonces, pero yo estoy presentando mi terreno en el estado de situación a un valor avalúo fiscal. Y usted sabe todos los años que el avalúo fiscal no es ni la mitad de la tasación comercial. Entonces ahí podríamos tener el caso de que un elemento del estado de situación representa lo que no es. Por ejemplo, un terreno 100 millones no es lo mismo que 500 millones. La tasación fiscal puede ser 100 millones y la tasación comercial puede ser 500. ¿Por qué voy a tenerlo en 100 si la tasación comercial es 500? Entonces, yo tengo que dar razones a la Contraloría y señalar que de acuerdo a las políticas contables puedo hacer un cambio de políticas contables cuando el elemento, el terreno en este caso, ¿no es cierto?, a 500 es fidedigno con respecto al valor y no 100. Eso es. Entonces, este tema es uno de los temas más complejos para que ustedes sepan. Tomar decisiones con respecto a un cambio en una política contable. Eso pasa en la municipalidad, pasa en las empresas del sector público como el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, los ministerios, que todos son, ¿no es cierto?, NIC SP. Bueno, sucede mucho eso, que yo tengo un valor, un elemento de activo o de pasivo, tengo un valor en el balance y ese valor no lo es. Entonces, ahí se cumple que represente de forma fidedigna la situación financiera. Entonces, amerita un cambio de la política contable. Y desde que hago el cambio de ahí en adelante, se mantiene el activo tal como si siempre lo hubiéramos tratado de esa manera. Eso es. Entonces, al realizar los juicios profesionales, debe consultar en orden descendente a la siguiente fuente y se considerará su aplicabilidad. Entonces, claramente sí hay un cambio. Ahora, en términos comparativos, como el ejemplo que yo hice, el valor libro del activo, ¿no es cierto?, bajó el valor libro. Bueno, cuando yo hago un cambio de una política contable, tengo que, en las notas, tengo que hacer ver ese tema. Las políticas contables se aplicarán de manera uniforme para hechos económicos que sean similares, a menos que exista una norma expresa que requiera o permita establecer categorías de partidas para los cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Una municipalidad cambiará una política contable solo si tal cambio es establecido por la Contraloría o por una modificación legal. Las políticas contables normalmente abarcarán un periodo indefinido, vean ustedes, indefinido. O sea, por eso yo digo, es muy difícil hacer un cambio de una política contable.
pero debe mantenerse como mínimo para un ejercicio contable. Un cambio en el tratamiento contable, reconocimiento o valoración de un hecho económico se considerará como un cambio en la política contable. ¿Se fija? Las siguientes situaciones no constituirán cambios en la política contable. La aplicación de una política para hechos económicos que difieren sustancialmente de aquello que han ocurrido previamente y la aplicación de una nueva política contable para hechos económicos que no han ocurrido anteriormente o que ocurrieron pero fueron inmateriales. Entonces, un cambio en el tratamiento contable, reconocimiento o valorización de un hecho económico se considera como un cambio en la política contable. Por ejemplo, valoración. Por ejemplo, eso de que yo le señalé de que ustedes, el terreno, decidieron reconocerlo a valor fiscal. Eso es una política de la empresa. Pero la Contraloría en la resolución 3 propone dos metodologías, o el avalúo fiscal o la tasación comercial. Usted eligió el avalúo fiscal, pero con el tiempo se da cuenta de que el terreno no representa en el estado de situación el valor que es realmente, que tiene realmente. Entonces, ahí todo lo empujan al líder contable, oye, mira el terreno, lo tenemos en 100 y vale 1000. 100, en 1000 millones. Entonces, pero es que a la fecha de convergencia decidí el avalúo fiscal y esto me ha traído, sí, pues entonces hagamos el cambio. Y usted justifica eso a la Contraloría, que el terreno no representa lo que es el estado de situación. Ahora, ¿puede cambiarse a tasación comercial? Sí, la misma norma dice eso. Dice, se puede cambiar. No puedo cambiar cuando yo al inicio decido tasación comercial y después quiero irme por el avalúo fiscal. Ahí mismo la norma dice que no se puede. Entonces, un cambio, ¿no es cierto?, voluntario en una política contable. Entonces, la información a revelar en nota es importante. Razones por las que se produce el cambio. Aquí habla de si la aplicación retroactiva fuera impracticable, cómo proceder. Limitaciones de una reexpresión retroactiva. Recuerden, volver hacia el periodo 1. La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la municipalidad no puede aplicarlo después de haber hecho cualquier esfuerzo razonable para hacerlo. Por ejemplo, perder información. Cuando resulta impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico de un cambio en una política contable sobre la información comparativa que se presente, la municipalidad reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para el periodo actual. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado de los saldos iniciales al principio del periodo corriente de un cambio en una política contable, sobre todo los periodos anteriores, la municipalidad reexpresará la información comparativa de forma prospectiva desde la fecha más remota en que sea posible hacerlo. Claro, teníamos 5 años, lo reducimos a 4, ¿no es cierto? Pero cuando yo hago el cambio a 4 años, en las notas tengo que, ¿no es cierto?, expresar que el valor libro del activo ha disminuido producto de la reducción en el periodo de 5 a 4 años. Y eso hace entonces que el valor libro caiga. Bien, vamos entonces a la página 141 a la 144 a responder estas
5 preguntas. Entonces, la 1, verdadera, página 141, número 3. número 3, Párrafo 2. ya, eso sí. Todos. La 2, Verdadera, página 142, párrafo 9. bien. La 3, Falsa, párrafo 10. muy bien. La 4, Verdadera, párrafo 14. ya. La 5, Falsa, párrafo 16. muy bien. Muy bien. Entonces, terminamos con este módulo. Guardar. Y nos vamos por el siguiente. Entonces, vamos por la presentación siguiente. Cronología de instrucciones de adopción de NIC-SP municipal. Bueno, claramente la cronología comienza con la resolución 3 del año 20. Ese texto es el manual de política para el sector municipal. Y, ¿no es cierto?, tenemos un oficio, el 11061, plan de cuentas para municipalidades, y luego tenemos instrucciones de primera adopción, el 12203. Esos documentos ustedes los tienen. Y tenemos que a disposición. Entonces, en el oficio 36796 tenemos el tratamiento, ¿no es cierto?, de los saldos iniciales y ajuste de primera adopción. Luego, en otro oficio, 64327, nos indica la apertura, ¿no es cierto?, del ejercicio contable municipal para el periodo 21, es decir, 1 de enero del 2021. Y el oficio 101-166 del 2021, tenemos los ajustes de los saldos iniciales. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las herramientas para la implementación de la NIC-SP, funcionalidad del plan de cuenta, nuevas cuentas de activos, pasivos, ingresos y gastos patrimoniales, y finalmente las cuentas que se eliminan. Ya. Entonces, en el oficio 12203 de junio del 2020, imparte instrucciones a las municipalidades para la primera aplicación, la primera adopción de la normativa contable, aprobada, ¿no es cierto?, en la resolución 3 del año 20. Y en este documento, de primera adopción, el 12203, ¿no es cierto? Aquí son 36 páginas donde tengo el instructivo. Entonces, imparte instrucciones a la municipalidad para la primera adopción de la norma contable, aprobada entonces
en la resolución 3 del año 20. Este instructivo, el 12203, tiene fecha 18 de junio del 2020. Un poquito más de un año. Entonces, abajo está destacado, ¿no es cierto? Dice, se incluyen los criterios a aplicar para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa en relación con los métodos de reconocimiento, valoración y revelación de los activos, pasivos y patrimonio en los estados financieros. Entonces, criterios a aplicar para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa en relación a los métodos de reconocimiento. ¿Cuáles son los métodos de reconocimiento? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los métodos de valoración? Entonces, los criterios de reconocimiento están en la resolución 3, ¿no es cierto? Y también la valoración. Entonces, los criterios de reconocimiento, cuando yo reconozco un activo, por ejemplo, las mercaderías, cuando reconozco una propiedad, planta y equipo, o bienes de uso, ¿cuándo lo reconozco? Cuando reconozco un activo intangible, cuando reconozco un leasing financiero, cuando reconozco, ¿no es cierto?, por ejemplo, propiedades de inversión. Lo mismo pasa con los pasivos. Cuando cumple la definición. Y las definiciones están en la resolución 3 como concepto, ¿no es cierto? En los conceptos tengo el reconocimiento. Después tengo la valoración inicial. Y entonces ahí tenemos valoración inicial. La valoración inicial es al costo, ¿no es cierto?, de un bien de uso, de un activo intangible, de una propiedad de inversión, de la mercadería. Pero, por ejemplo, un instrumento financiero, ¿a qué valor lo voy a reconocer? Y la norma habla que yo reconozco un instrumento financiero ¿no es cierto?, a valor razonable al inicio. Entonces, ¿y dónde dice eso? En la resolución 3. Entonces, y ahí define qué es lo que es valor razonable, ¿no es cierto?, de un instrumento financiero. Eso está en la página 31. ¿Qué dice el concepto? Dice, son bienes financieros, el dinero en efectivo, los instrumentos de patrimonio, que son acciones, bonos, etcétera, ¿no es cierto?, de otra entidad, los derechos contractuales, es decir, los contratos de recibir efectivo u otro bien financiero de un tercero. Esos son los contratos que también cuando se legaliza todo, se reconoce en la contabilidad, ¿no es cierto?, de intercambiar con un tercero bienes financieros o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Un instrumento financiero es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio que constituyen inversiones en asociadas o en negocio conjunto, los cuales se transen o no en un mercado activo, se tratan de acuerdo a la norma correspondiente. Ahí tenemos dos palabras que hay que explicar, ¿no es cierto? No ir tan rápido. Por ejemplo, inversiones en asociadas, ¿no es cierto? Dice, en el párrafo dice, los instrumentos de patrimonio que constituyen inversiones en asociada o en negocio conjunto, los cuales se transen o no en un mercado activo, se tratan de acuerdo a la norma correspondiente. Entonces, los criterios establecidos en esta norma serán aplicables a todos los estados financieros, a los bienes financieros, excepto a aquellos para los que se hayan establecido criterios específicos en otra norma. Pero, ¿qué quiere decir en la página 31, párrafo 3, con respecto a los instrumentos financieros? Los instrumentos de patrimonio que constituyen inversiones en asociadas.
o en negocio conjunto. Inversión en asociados, o sea, la municipalidad tiene participación en otra entidad. O en negocios conjuntos. Entonces, en negocios conjuntos, bueno, yo, Municipalidad de Providencia, me voy voy a tener una alianza, ¿no es cierto?, por ejemplo, con otra entidad para, ¿no es cierto?, desarrollar un nuevo producto. ¿Vale? Entonces, eso significa tener una participación un 10, un 15, un 20, pero aquí está hablando de negocios conjuntos. Entonces, negocios conjuntos significa que me distribuimos poderes en la actividad de operación o en la actividad en las políticas de financiera. Entonces, es importante interpretar correctamente lo que está ahí. Los instrumentos de patrimonio que constituyen inversiones asociadas o en negocio conjunto, negocio 50-50, 50%, 50%. Se distribuyen los poderes de las políticas financieras y operativas. ¿Y qué quiere decir política financiera o política operativa? Significa que la financiera significa que yo tengo derechos sobre endeudar, la tasa, el plazo, la institución financiera. Si yo tengo poderes en la actividad de operación, entonces puedo contratar, comprar maquinaria, elegir al representante, al gerente, ¿no es cierto?, de operación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es. Una municipalidad reconocerá un bien financiero solo cuando se convierta en parte de un contrato adquiriendo un derecho, según las cláusulas del instrumento en cuestión. Entonces, a eso se refiere el párrafo 3. Ahora, el reconocimiento, la valoración, ¿no es cierto?, de un inicial, de un elemento de préstamo o cuentas por cobrar, se mide principalmente por su valor razonable. ¿Se fija? Por su valor razonable. En un instrumento financiero se reconoce al inicio por su valor razonable, más los costos de transacción que le sean directamente atribuibles. Y la valoración posterior de un instrumento financiero. Después del reconocimiento inicial, una municipalidad medirá los préstamos o cuentas por cobrar al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Ya es muy distinto. Entonces, un instrumento financiero para el sector municipal, al inicio se reconoce al valor razonable más los costos de la transacción, siempre que este sea importante, y al término del periodo, el instrumento financiero se medirá al costo amortizado. ¿Y qué significa eso? Bueno, y ese costo amortizado, la tasa, además me dice que debe ser a la tasa efectiva. Y ustedes saben que la tasa efectiva es más alta que el valor, que la tasa nominal. Por lo tanto, hay que determinarla. Y el flujo futuro, entonces, lo traigo a esa tasa, y entonces, si yo tengo 100 millones a valor futuro, lo traigo a la tasa efectiva, pero vence en 6 meses, lo traigo a la tasa efectiva, supongamos que la tasa efectiva sea 3%. Por supuesto que los 100 a valor presente es menos, y esa diferencia tiene efecto en resultado. Entonces, yo voy a colocar 90 millones, por ejemplo, ¿no es cierto? En ese acto tengo el valor razonable, son 90 millones. A 90 días, supongamos, estoy soñando, pero supongamos que a 90 días sean 100 millones. Pero yo no lo voy a
yo al término del periodo no lo voy a contabilizar en 100 millones, sino que lo tengo que traer a valor presente a la tasa efectiva. Y entonces la diferencia tiene efecto en el resultado. Eso. ¿Se entendió? Lo que uno hacía, ¿no es cierto? Uno aplicaba el criterio del devengo, ¿no es cierto? Yo sacaba la proporcionalidad, pues supongamos que yo en octubre ahora tomo los 90 millones y a 180 días. A 180 días. Por lo tanto, en diciembre voy a tener recién 90 días de avance. Entonces, en marzo yo voy a poder cobrar mi instrumento financiero. Pero antes nosotros lo hacíamos, reconocíamos los 90 días de intereses. Eso se llama devengado. Pero ahora eso no aplica, sino que lo que corresponde es traer a valor presente de marzo, perdón, a valor futuro de marzo al 31 de diciembre del 2000X, ¿no es cierto? Pero descontado a una tasa efectiva. Por supuesto que si a mí me ofrecen una tasa del 1% mensual, esa tasa no es la tasa que voy a utilizar, es la tasa efectiva según la normativa. Sin embargo, veamos lo que dice. La tasa de interés efectiva se define como la tasa de descuento que iguala exactamente el valor contable de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar la pérdida por riesgo de crédito. Los intereses devengados se contabilizarán en los resultados del ejercicio anual utilizando la tasa de interés efectiva. ¿Se fijan? Pues tengo que determinar la tasa efectiva. Ahí podríamos tener un ejemplo, un ejercicio práctico. Voy a buscar uno a ver si lo vemos el lunes. Ahí. Entonces, para los préstamos y cuentas por cobrar de corto plazo, que no tengan intereses contractuales, la valorización posterior se determinará por la valoración inicial menos la amortización de capital y las pérdidas por deterioro. Bueno, ahí también tenemos deterioro sobre los instrumentos financieros. Pero quiero que vayan, ¿no es cierto?, a la página 126 de la resolución 3. ¿Ya están ahí? Vayan al párrafo 2. Vean ustedes lo que dice. La presente norma, ¿cuál norma? La de deterioro, ¿no es cierto? La presente norma no es aplicable a las existencias. Esto se lo hago saber solamente como algo que ustedes deben saberlo. Algo que cuando hablamos de deterioro, no siempre estamos hablando de la NIC SP 21 y 26, es decir, cuando el valor libre está más alto que su valor razonable, tengo deterioro. Vean ustedes en este párrafo, página 126, párrafo 2. Página 126, párrafo 2, deterioro. Dice, la presente norma no es aplicable a la existencia, es decir, la NIC SP 12. ¿No es cierto? No aplica. ¿Por qué? Porque ahí ustedes, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué valoración tenemos? Al inicio del costo, posteriormente tenemos que es al monto menor, entre el costo y su valor realizable neto. Ahí yo no necesito deterioro. En los bienes financieros, tampoco dice que aplica. No aplican las propiedades de inversión. No aplica, ¿no es cierto?, activos que provienen de beneficio a los empleados.
y tampoco aplica a los activos biológicos. Entonces la pregunta es, ¿por qué en ¿no es cierto?, en los instrumentos financieros me señala, ¿no es cierto?, en el párrafo 20 de la página 33, ¿por qué me señala, ¿no es cierto?, las pérdidas por deterioro? ¿Por qué? Y yo le voy a explicar por qué. Deme un minuto. ¿Por qué, ¿no es cierto?, es una copia fiel a la NIC SP 28, 29 y 30. En realidad, a la NIC SP 29, reconocimiento y medición de un instrumento financiero. Lo que pasa es que la IFAC, ¿no es cierto?, la entidad a cargo de emitir normas bajo NIC SP, la IFAC, la encargada de, ¿no es cierto?, emitir normas bajo NIC SP, el original está en inglés. Entonces, el que traduce esta pérdida de valor del instrumento financiero le puso ahí deterioro de valor del instrumento financiero. Y ahí está el asunto. Y ahí entonces, si la Contraloría le hubiera colocado pérdidas de valor del instrumento financiero, queda excelente el párrafo 20 de la página 33. Pero le pusieron tal como está en la fuente, pérdidas por deterioro. Entonces, para nosotros los profesionales que trabajamos en estos temas, yo sé que no aplica la NIC SP deterioro de valor a un instrumento financiero. También sé que no aplica en la existencia. También sé que no aplica en las propiedades de inversión. Tampoco aplica en los activos biológicos. No aplica el test del deterioro de acuerdo a la NIC SP 21 y 26, que en el fondo para nuestra resolución 3 está en la página 126, deterioro de activos, generadores y no generadores de efectivo. Y ahí en el párrafo 2 lo señala claramente. Existencia, instrumentos financieros, propiedades de inversión, activos que provienen de los beneficios de los trabajadores y los activos biológicos. ¿Alguien de ustedes me podría decir en qué caso se genera un activo que proviene de beneficio de los empleados? ¿Alguien de ustedes me podría decir en qué caso? Porque los beneficios de los trabajadores es un pasivo. Pero ahí dice activo proveniente, ¿no es cierto? Se generó un activo proveniente de beneficio de los empleados. ¿En qué caso podría ocurrir eso? ¿Alguien me lo puede explicar? Cualquiera no haga, que se atreva. No se pelee. Que el municipio construyera una sala de reuniones para las personas que jubilaron. No. No va por ahí el asunto. ¿Y para qué le va a ofrecer, para qué va a construir una sala? Para que se reúnan, tal vez pinten, hagan alguna actividad de tipo social. Entiendo. No, pero no. ¿Una Mire, sala cuna, profesor?
No, tampoco. Se fueron por el lado equivocado. Mire, esto pasa mucho, ¿eh? Pero no sé si pasará en la municipalidad, eso yo lo desconozco. Pero probablemente usted, sí, mire, pero ¿cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando esto pasa en el sector minero o las grandes empresas. Cuando yo tomo póliza de seguro, ¿no es cierto? Tomo póliza de seguro por todos los trabajadores o por algunos trabajadores que son calificados. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en la minería, tener un ejecutivo de alto nivel competitivo. Si esa persona se va de la minería, normalmente lleva a su equipo, no se va solo, se lleva todos los leales al líder. Y se va porque en otro lado lo están ofreciendo mejores remuneración y beneficios. Entonces, y todo, sí le dice, yo me voy, pero yo tengo 3, 4, 5 personas más que me acompañan en mis cosas. Y bien, también tráigase a su equipo. Entonces, ¿qué pasa con la minería? Como que se descabeza, queda acéfalo. Entonces, ¿qué hacen y no sabe cuánto tiempo va a quedar en esa situación? Entonces, buscar a otra persona, a otro equipo, requiere su tiempo. Entonces, por eso yo tomo una póliza para que, primero, cuando las personas se van, pagarle todo y ejercer el seguro, pero la empresa también pierde. Entonces, el seguro le paga a ambos, a la empresa y al equipo que se retira. Y ese seguro, la compañía, ¿por qué la compañía se asegura? Porque para cubrir el daño o la baja productividad que se va a producir en ese periodo de búsqueda de un nuevo ejecutivo con su equipo. Entonces, hay seguro que los beneficios no solo son para los trabajadores, sino que son híbridos. El mismo seguro beneficia tanto al empleador como al trabajador. Ese es un ejemplo que se podría dar en las municipalidades. Se podría dar. Supongamos que ya sabemos que la municipalidad es un monstruo, hay empresas que están relacionadas y empresas creadas por las municipalidades, y los recursos son cuantiosos los que se manejan. Entonces yo necesito, por ejemplo, un ejecutivo de alto nivel. Y entonces, por alta dirección, elevo la necesidad y llegan a postular todos los expertos, por ejemplo, en gestión financiera, que no son ni de aquí ni de allá, son personas expertas en manejo de recursos municipales. Y entonces yo, para atraerlo, le ofrezco, por ejemplo, un contrato a todo evento y bueno, para proteger ese contrato, lo que necesito es asegurar. Ahí se genera un activo proveniente de beneficios a los trabajadores. ¿Ya? Activos que provienen de beneficios a los empleados. Eso está, bueno, lo podemos buscar. Veamos. Beneficio de los empleados, en la página 100. Se fija, aquí dice, los beneficios de los empleados proceden de. Por eso que es importante ir al texto. Planes, la letra A habla de planes. Planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre la municipalidad y sus empleados, ya sea individual o con grupos particulares o con sus representantes. Requerimientos legales establecidos.
acciones que generen obligaciones implícitas. En el punto 1 dice, los beneficios de los empleados abarcados en esta norma son indistintamente del tipo de vínculo contractual por parte del funcionario, es decir, personal de planta o a contrata, a honorario, etc. Los beneficios de los empleados son todas las formas de contraprestación concedidas por una municipalidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnización por cese. ¿Ya? El seguro es un buen ejemplo. Por ejemplo, mire, bueno, dentro de los beneficios tenemos, incluye pensiones, ¿no es cierto? Atención médica, posempleo, contribuciones a planes de pensiones y otros beneficios por retiro cuando el beneficio se paga después de completar su periodo completo. Ahí estamos. Otros beneficios a largo plazo son aquellos diferentes a los beneficios post-empleo y por término anticipado del vínculo laboral que no deban liquidarse dentro de los 12 meses siguientes al término del periodo contable. Reconocimiento y valoración. La municipalidad deberá reconocer un pasivo cuando el empleado ha prestado servicio a cambio del derecho a recibir pago en el futuro y reconocerá un gasto cuando el municipio consuma los beneficios económicos o el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado. ¿Ya? Entonces se refiere a eso. Yo sé que son beneficios, ¿no es cierto?, que tienen relación con la productividad en términos económicos. Entonces, aunque ustedes no lo crean, encontrar a un ejecutivo bueno, de alto nivel, cuando estos se van, genera un daño en la empresa. Bueno, lo que en el futuro, no sé si ustedes han leído temas de capital humano y su acreditación y su certificación. El mundo busca, ¿no es cierto?, de que las entidades, dado la globalización, busca que ¿no es cierto?, que las empresas también se protejan de esta salida de estos ejecutivos. Y las compañías de seguro ofrecen esa forma de poder, a lo menos, ¿no es cierto?, recuperar parte de lo que la entidad ha invertido en el profesional. Como le decía, esta globalización también busca certificaciones y el activo intangible, por ejemplo, el capital humano, hoy día en la IAB o la IFRS están estudiando la forma de medir y valorizar el capital humano de cada entidad. Entonces, podríamos tener en un par de años más que reconocer el estado financiero, la valoración del personal de la entidad. Se está buscando la forma de medir cuánto vale el equipo humano de una organización. Ustedes han visto en la televisión cómo, ¿no es cierto?, grandes ejecutivos como en su momento, ¿no es cierto?, Bill Gates, personas que, ¿cuánto valen? ¿Cuánto valen los ejecutivos de Amazon? ¿Cuánto valen los ejecutivos y así? ¿Cuánto valen si es un laboratorio de
de investigación y desarrollo de nuevas vacunas para la salud del ser humano. ¿Cuánto vale ese equipo humano? ¿Cuánto vale? Y ese equipo humano no está en los estados financieros. Entonces, por eso, el futuro de la contabilidad es que la IASB está estudiando la forma de cuantificar la calidad del capital humano y revelarlo en los estados financieros. Y ese es un cambio brutal, porque ustedes han escuchado muchísimo, por ejemplo, pasa mucho con el deporte, pasa mucho en el fútbol profesional, pasa mucho, cuando lo primero que uno ve es quién está a la cabeza de un equipo, y al tiro a uno le da seguridad o le da pánico. ¿Por qué? Porque cada persona, uno sabe cuánto más o menos conoce. Cuando conoce a la persona, uno sabe más o menos si es un tipo de alto nivel intelectual, acompañado de la moral, ¿no es cierto?, acompañado de las buenas prácticas, y así hay variables. Ahora, esto no es una cosa extraña o rara. Fíjese usted que por ejemplo, una universidad se certifica, ¿no es cierto?, en la Comisión Nacional de Acreditación, se certifican porque le da transparencia a la carrera profesional. Entonces dice, carrera acreditada por 5 años, por 4 años, por 2 años, por 8 años, por 7 años. Entonces, cuando un niño estudia en una carrera de 5 años, el niño sabe que su universidad, esa carrera está acreditada, ¿vale? Bueno, la metodología para acreditar una carrera está, una de las variables que se mide es el grado académico de los profesores. Y eso le da puntaje. Por eso es que las universidades buscan doctores doctor en, ¿no es cierto?, en matemáticas, en filosofía, doctor en ciencia económica y administrativa, doctor en economía, doctor aquí, doctor allá. ¿Por qué? Porque eso le da puntaje para acreditarse, para acreditar la carrera. Pero recuerden que hasta hace años atrás, una persona podía hacer clase en la universidad sin tener el grado de licenciado. Hoy día sí o sí, todos los que hacen clase en las universidades tienen que tener el grado de licenciado. Es decir, una carrera mínima de 5 años. Y luego empezó la competencia con los magísteres y después comenzó la competencia con los doctorados. Entonces, las universidades, para poder acreditarse, se aseguran de una cantidad de profesionales con doctorado, con magíster. Y así mantienen la carrera acreditada. Entonces, ya existe esa medición para efecto de una acreditación universitaria. Sin embargo, para nosotros, para la elaboración y presentación del estado financiero, esa metodología aún no está normada, pero yo les cuento que sí ya se está estudiando esa metodología de valoración para que cuando uno consume, ¿no es cierto?, la gente está informada, la gente cuando consume, por ejemplo, software, el Windows, ¿no es cierto?, el Windows 10 y así ahora el 11, un nuevo Windows, ¿no es cierto?, un software, uno al tiro se le viene a la mente a Bill Gates. Y la gente estudia a Bill Gates, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, dónde está, qué hace con su plata, qué es lo que él piensa del futuro, de las tecnologías. Entonces uno compra eso. Bueno, lo mismo va a pasar con los productos. El salmón, la manzana, la cereza. La gente sabe, los chinos saben que existe Chile. ¿Por qué? Porque nos compran cereza. Y saben en qué sector, en qué área, ¿no es cierto?, donde está concentrado la cereza. Y adivinen qué es lo que están haciendo ahora. Comprando terreno, arrendando terreno y están interactuando con los chilenos en la producción de la cereza.
Lo mismo está pasando con el tema del salmón, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay una nueva visión de mercado. No basta con que el producto, sino que me interesa saber de dónde viene. Y por eso, cuando usted compra una manzana, una fruta, qué sé yo, viene con una lámina, ¿no es cierto?, que se pega. Bueno, eso es por efecto de la trazabilidad, y uno puede saber de dónde viene la manzana, la uva, etcétera, etcétera. Entonces, por eso existen estas mediciones, digamos, del capital humano que podría en el futuro formar parte del estado financiero. ¿Vale? Así que eso se lo informo. Bueno, entonces, esta resolución 12, ¿no es cierto?, 203, me señala los ajustes de primera adopción, ajuste a los activos y pasivos, ¿no es cierto? Los ajustes de activo y pasivo. Luego tenemos activos y pasivos que se pueden reconocer durante un plazo mayor. Hay unos plazos ahí hasta el 2023. Presentación de los estados financieros y otras consideraciones. Y en el capítulo 2 tenemos convergencia de plan de cuenta. Si ustedes tienen el apunte ahí, ¿no es cierto? Convergencia del plan de cuenta, cuentas que se eliminan, cuentas que al 31 de diciembre del 2020 su saldo deberá ser 0, cuentas que al 1 de enero, ¿no es cierto?, del año 20 deberán desagregarse, cuentas que al 1 de enero del 2021 se deben reclasificar en relación al plazo de vigencia, y, ¿no es cierto?, cuentas que al 1 de enero del 2021 se reclasifican en relación a su destino o uso, y después tenemos, ¿no es cierto?, cambios al catálogo de cuentas. Y ese, ¿no es cierto?, también se crean nuevos conceptos, códigos, subgrupos, cuentas que se modifican su denominación, la creación de cuentas, nuevas cuentas, cuentas suspendidas que se reactiva su uso, y cuentas que se eliminan. Entonces todo esto está en el, ¿no es cierto?, en este oficio 12.203, y es cuestión de ir aplicando. Entonces, instrucciones de primera adopción. La normativa contable rige a contar del 1 de enero del 2021, y ya estamos en octubre. El mes 10, nos quedan exactamente 90 días para terminar el periodo. Octubre, noviembre, diciembre. Yo soy el más contento porque después, ¿no es cierto?, la ansiedad de que llegue diciembre y cerrar balances es tremenda, y bueno, como para mí eso es trabajo, yo feliz. Activo, pasivo, ingreso y gasto deberán reconocer y valorizar de acuerdo con lo que se establece la nueva norma. ¿Cuál nueva norma? La resolución 3. Y dar de baja la no permitida. Ajuste a sus saldos iniciales al 1 de enero del 21. Mucha atención a este hito. Hay un instructivo para, ¿no es cierto?, qué ajustar y cómo hacerlo. El documento que estamos viendo. Y por cambio de plan de cuenta, ¿no es cierto?, también tenemos un nuevo plan de cuenta. Y ahí el catálogo también nos ayuda muchísimo en eliminar cuentas, agregar cuentas, hacer traspaso, ¿no es cierto?, reclasificación de cuentas, dejar cuentas en 0, esos saldos se van a otras cuentas. Plan de cuenta del oficio, entonces, 6820 del 2005, eso es pasado, y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, cuentas del plan de cuenta que establece el oficio 1106, 11061 del año 20. Bueno, ahí el proveedor de software debe estar corrigiendo eso. La instrucción, entonces,
el costo lo define en el documento, ¿no es cierto? Dice que se debe aplicar el concepto establecido tal como tal en cada norma. El costo histórico para los activos es el monto pagado o bien el valor de la contraprestación. Y el costo atribuido, eso está en la letra C, la municipalidad podrá utilizar el costo atribuido solo cuando no disponga de la información del costo o costo histórico. Entonces, es un costo atribuido. Y aquí define el costo y el costo atribuido. El costo, fíjese usted que el costo, ¿no es cierto?, es el precio de adquisición, bueno, más todos los desembolsos inherentes, ¿no es cierto?, erogaciones capitalizables, etcétera. Y el costo atribuido está en la letra A y en la letra B. El costo atribuido puede ser a valor razonable o bien al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para la municipalidad, sustituye al valor de servicio de un activo, deducida su respectiva depreciación o amortización. Entonces, ven aquí hay un tema, ¿no es cierto?, al costo de reposición depreciado o costo amortizado. Entonces, la pregunta que yo me hago, mis estimados amigos, colegas, participantes, cuando dice al costo atribuido, ¿no es cierto?, Instrucciones de Primera Adopción 2021, cuando dice costo atribuido al valor razonable o al costo de reposición depreciado o amortizado. ¿Alguien me puede decir, me puede explicar? Bueno, ya hemos hablado de valor razonable. Al costo atribuido a valor razonable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, estimado? Costo atribuido a valor razonable. Bueno, ustedes saben, a valor razonable, por ejemplo, un activo, supongamos que usted trae en su balance, estamos en instrucción de primera adopción, ojo con eso, tenemos un balance bajo la normativa anterior, y estamos en el 1 de enero, y yo tengo que reconocer un activo a costo atribuido. Perfecto, pero atribuido letra A o letra B. Si es letra A, es a valor razonable. Por lo tanto, si yo traigo un terreno, ¿no es cierto? Traigo un terreno en 1.000 millones, y yo estoy justo al 31 de diciembre del 2020 y voy a pasar al 1 de enero del 2021. Entonces, la norma me dice, mire, puede pasar a costo a valor razonable. Bueno, si vale 1.500, entonces yo corrijo mi terreno, le agrego 500 con efecto a la cuenta de adopción por primera vez. Y ahí estoy aplicando el concepto a valor razonable. ¿Estamos claros o no? Sí, está claro. ¿Se entendió, no es cierto? Voy a colocar el valor de mercado. Ese es el valor razonable. Perfecto, muy bien. Pero supongamos que usted dice, alguien de ustedes me dice, no, Fernando, yo creo que hay que asignar como costo atribuido, ¿no es cierto? Le voy a cambiar el ejemplo. Supongamos que sea una infraestructura, ¿no es cierto? Una infraestructura, un edificio. El costo atribuido, no, Fernando, lo vamos a utilizar de acuerdo al costo de reposición depreciado. ¿Qué querrá decir? O amortizado. Bueno, si es depreciado es una infraestructura. Si es amortizado es un activo intangible. Pero para los efectos del ejercicio del mismo. ¿Qué quiere decir al costo de reposición depreciado?
Interesante, ¿eh? Mire, si ustedes van intangible, propiedades de inversión. Vamos. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir la letra B? Al costo de reposición depreciado o amortizado. Profesor, se me ocurre algo, no sé. ¿Qué? Lo que me costaría reponer ese bien, pero considerando que ya fue usado, entonces con el desgaste por el uso. Porque si yo tuviera un bien que es nuevo y lo repongo, obviamente mi costo sería el mismo, porque no hace reponerlo, pero considerando el desgaste que tuvo por el uso, no sé. ¿Será eso? ¿Otra opinión? Mire, vayan a la página 128 de la resolución 3. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Ya. Entonces, en este oficio, ¿no es cierto?, me define el costo y el costo atribuido. Entonces yo voy al costo atribuido y me dice, ¿no es cierto?, que puedo tomar decisiones de acuerdo a la letra A o de acuerdo a la letra B. En la letra A está clarito porque yo tengo un activo, voy al mercado, veo el precio y entonces elijo el valor razonable. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el valor razonable es el precio de mercado. Bueno, pero la letra B, ¿no es cierto?, el costo atribuido dice que lo voy a atribuir al costo de reposición depreciado o amortizado. ¿Y dónde encuentro ese concepto? ¿O qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entonces, el enfoque del coste de reposición depreciado. ¿Dónde está? En el párrafo, en la página 128, párrafo 13, página A. Perdón, apartado A, letra A. Página 128, párrafo 13, letra A. ¿Qué dice? El enfoque del costo de reposición, tal como está ahí, depreciado. Entonces la señora me hizo una, ¿qué fue lo que me hizo una pequeña inducción? Entonces tiene que comparar lo que ella mencionó con lo que dice la letra A. Este costo se mide como el menor entre el costo de reproducción o el de reposición del activo menos la depreciación acumulada calculada sobre la base de tal costo para reflejar la parte ya consumida o potencial de servicio agotada del activo. El costo de reproducción y el costo de reposición se calcula respecto a la capacidad óptima que debería tener el activo para su uso actual. Se da cuenta que el costo de reposición depreciado
costo de Entonces, yo tengo el costo de reposición, lo tengo determinado, pero lo tengo que depreciar. Y después, una vez que esté depreciado, tengo que calcular la diferencia que trae el activo con el costo de reposición depreciado. Y ahí hago el ajuste contable a la fecha de la adopción. ¿Se entendió o no se entendió? No, yo creo que con un ejemplo con números será más fácil. Perfecto, muy bien. Eso me gustó. ¿Quién dijo eso? Mary. Ya, Mary. Yo la apoyo. ¿Ah? Yo la apoyo. Ya. Mary Hernán. Exactamente, ¿no es cierto? Queda clarito como... Estos son pequeñas definiciones que se requiere un ejercicio para poder entenderlo. Por eso es que yo les digo que cada vez ustedes cuando lean la resolución 3, hay muchas cosas que uno necesita, pero ¿cómo será? ¿Cuál será el ejercicio que me expliquen bien este tema? Y eso lo vamos a ver, pero, ¿no es cierto? Son las 12:17. José. Ahí. Bueno. Ya, pues este es el break de 45 minutos, profesor. Volvemos a las 13 Ya. horas. Entonces Muchas yo gracias. me comprometo a la vuelta a tenerle el ejercicio para que lo veamos, ¿vale? Acá no sale nada de eso. Vale. Ya, Ok. hasta luego.